Prepárate para el encuentro con tu Dios. Sermón predicado el domingo por la mañana 27 de marzo de 1870 por Carlitos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós capítulo 4 y versículo 12. Dios había reprendido en los días de Amós el pecado de su pueblo, Israel, de diferentes maneras. Los había devastado con hambre y espada. Había retenido la lluvia. Había enviado la pestilencia a la manera de Egipto. Había herido sus campos y huertos con tizoncillo y añublo, y había trastornado a algunos de ellos como a Sodoma y Gomorra. Pero ellos aún perseveraban en su rebelión y por tanto, Él declara que no les enviará más de sus mensajeros y no disipará más de sus flechas de largo alcance, sino que vendrá Él mismo en su propia persona a tratar con ellos. La manera de Dios de tratar con la humanidad rebelde es al principio reprender y persuadir con palabras suaves, gentiles y tiernas. Estas Él las repite muchas veces acompañándolas con señales de ternura y gracia. Poco a poco Él cambia estas palabras de ternura por palabras de amenaza mixta. Él comienza a exponerles: ¿por qué le conducen a esto? ¿Por qué morirán? ¿Por qué traerán ruina sobre sí mismos? Entonces, si las palabras no tienen efecto sobre ellos, Él pasa a los golpes. Pero sus golpes caen suavemente al principio. Sin embargo, si estos no sirven, sus golpes cobran fuerza, hasta que al fin los hiere con los golpes de alguien cruel y los lastima gravemente. Si después de esto los pecadores permanecen obstinados, la paciencia del Señor se convierte en ira, y Él dice: ¿por qué querrán ser castigados aún? Todavía se rebelarán más y más. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué haré con ustedes? ¿Qué haré con ustedes? Las cosas han llegado a un paso terrible cuando al fin el Señor deja a un lado la vara, cuando deja a un lado las aflicciones que ha enviado como castigos, y sale Él mismo a terminar la contienda clamando: «Ah, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios». Tal era la posición de Israel en el texto. Ellos habían despreciado todos los tratos más suaves de Dios y ahora Él les dice: prepárense para encontrarse conmigo, con Dios mismo en todo el terror de la justicia. El profeta puede entenderse como desafiando con ironía a los orgullosos rebeldes a encontrarse en almas con el Dios a quien han despreciado. Que se preparen para pelear hasta el final con aquel a quien han convertido en su enemigo y contra cuyas leyes se han rebelado tan continuamente. Prepárense, dice el profeta, oh tiestos para contender con su hacedor, ustedes gusanos para batallar con la omnipotencia. Tal como está, el texto es un desafío terrible de la ira del Todopoderoso, cuando al fin la paciencia deja el trono, y la justicia desnuda su espada en dos filos. ¡Ay, ay! Ay de los burladores jactanciosos en ese gran y terrible día. No nos detendremos, sin embargo, en la posición particular del texto, y nos limitaremos al significado de las palabras tal como las usó el profeta. Esperaremos, no obstante, ilustrar tan plenamente como sea posible el sentido natural del texto, con la esperanza de que tales palabras serias y solemnes puedan despertar en algunos corazones ternura hacia Dios y el deseo de estar preparados para encontrarse con Él. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tenemos ante nosotros un llamado de suma importancia y consideraremos primero los muchos tonos en los que puede ser pronunciado. En segundo lugar, las noticias pesadas que transmite a los impíos y en tercer lugar, la amonestación de peso que se da allí. Primero entonces pensemos en estas palabras en sus diferentes tonos. Varían de grave a alegre, de pavor a deleite. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vaya,
Me parece que no hay palabras más gozosas bajo el cielo que estas bajo algunos aspectos. Ciertamente, ningunas más solemnes fuera del infierno bajo otros. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estas palabras pueden haber resonado a través de los verdes senderos del paraíso y no haber causado discordia allí. Mezclándose con el dulce canto de los pájaros recién creados, estas notas no habrían hecho más que dar énfasis a la armonía. A menudo, desde el lecho de musgo donde se reclinaba en la vida feliz de su inocencia y dicha, el gran Padre de los hombres sería despertado por este santo llamado. Cuando el sol dispersaba por primera vez las sombras de la oscuridad y comenzaba a adorar las cimas de las colinas cubiertas de nieve con la luz de la mañana. Adán era despertado por los pájaros en medio de las arboledas del Edén, cuyo canto más temprano su corazón interpretaba como significado: despierta, hombre maravilloso, y prepárate para encontrarte con tu Dios. Entonces, subiendo alguna colina verde desde donde miraba hacia abajo el paisaje, todo resplandeciente con gloria y con Dios, Adán, en santo éxtasis, se encontraba con su Dios, y en humilde reverencia hablaba con él como un hombre habla con su amigo. Entonces también al atardecer las gotas de rocío, al caer cada una, diría a ese hombre bendito: prepárate para encontrarte con tu Dios. Las sombras alargadas darían silenciosamente el mismo mensaje, y tal vez no es imaginación. Los ángeles se posarían sobre el césped adornado con lirios y se detendrían donde Adán estaba podando el crecimiento de alguna vid demasiado exuberante, y con discurso cortés le recordarían que el trabajo del día había terminado, pues el sol descendía hacia el mar occidental y era tiempo para que la criatura favorecida tuviera audiencia con su Dios. La más mínima insinuación bastaría para nuestro primer padre, pues la corona del paraíso para él era la presencia del Señor Dios, y los ríos del Edén, aunque fluían sobre arenas de oro, no tenían río en ellos igual a la corriente con la cual el espíritu de Adán se alegraba cuando tenía comunión con el Altísimo, porque entonces él bebía de ese río de agua de la vida que fluye desde debajo del trono del Gran Supremo. El hombre no caído no tenía mayor gozo que caminar con Dios. Era el cielo en la tierra encontrarse en conversación tierna y sublime con el gran Padre de los Espíritus. Ninguna campana de boda replicó jamás una melodía más dulce o más gozosa que estas alegres palabras mientras se escuchaban, entre los emparados de mirto y los palmares del Edén, por nuestros primeros padres en la plenitud de su inocencia: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, cuando Jehová caminaba en el huerto al aire del día, no tenía necesidad de decir en voz alta: Adán, ¿dónde estás tú? Porque su criatura feliz, a quien él había hecho para tener dominio sobre todas las obras de sus manos, estaba esperándolo como un niño espera a su padre cuando el trabajo del día está hecho, vigilando para escuchar los pasos de su padre y para ver el rostro de su padre. Oh sí, aquellas eran palabras en la más plena armonía con los gozos del Edén. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero, hermanos, no lloren sobre esas glorias marchitas como aquellos que no tienen esperanza, porque las palabras tienen algo de un sonido celestial para aquellos que han renacido, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros, aunque caídos y pecadores, y por tanto naturalmente aversos a Dios, hemos sido muchos de nosotros renovados en el espíritu de nuestra mente, y ahora muchas veces para nosotros el mensaje bienvenido viene: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, en un sentido sumamente deleitoso y sumamente fascinante. Es nuestro llamado a la devoción. Es de mañana y mientras nos ponemos nuestras vestiduras antes de salir a la batalla de la vida, el ángel del Señor nos susurra: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y de rodillas buscamos el rostro de nuestro Padre y oramos para que podamos estar bajo su cuidado guardián a lo largo del día. No piensen que la santa voz calla hasta el anochecer. Oh, no. Muchas veces mientras el negocio nos da pausas y mientras nuestras ocupaciones nos permiten ocio, escuchamos la vida interior, o que si digo el Espíritu Santo que mora en nosotros.
diciendo suavemente a nuestro corazón: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y nosotros en espíritu quitamos el calzado de nuestros pies y sentimos que el lugar en que estamos es tierra santa. Podemos estar en un taller pobre, pero nuestro espíritu lo convierte en una catedral al tener comunión con el Altísimo. Nuestro estudio puede estar desordenado con nuestros libros y papeles y cartas, pero se convierten en un oratorio sagrado de repente y todas las cosas caen en orden cuando la voz es escuchada y obedecida. Tal vez podamos estar en el campo de maíz o en el granero, pero si la voz dice: prepárate para encontrarte con tu Dios, el corazón verdadero se para como un sacerdote ante el altar y adora en espíritu y en verdad. Incluso las calles del ajetreado Londres pueden convertirse en un templo silencioso cuando el corazón está solemnemente absorto en adoración. Porque la preparación para encontrarse con nuestro Dios no significa cambio de vestiduras, ni siquiera lavado de las manos. Hay una limpieza del corazón y un vestirse de lino fino, que es las acciones justas de los santos, realizado en un momento, y el alma se para ante su Dios en feliz comunión. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hay tiempos establecidos con nosotros cuando nos preparamos para encontrarnos con nuestro Dios, como por ejemplo en la víspera del Día del Señor. Siempre me parece tan placentero en el altar familiar hacer mención del domingo venidero y pedir al Señor que podamos dejar a un lado nuestras preocupaciones. Pedirle que podamos librarnos de todo impedimento terrenal y podamos sentarnos en los lugares celestiales en el día de reposo con nuestro Padre y nuestro Dios. Sé cuán tarde algunos de ustedes tienen que mantener sus tiendas abiertas los sábados por la noche y cómo casi se meten el domingo antes de que puedan terminar con sus negocios. Pero aún así espero que ustedes, antes de venir aquí, se aseguren de prepararse para este lugar de encuentro con Dios, encontrándose con Él primero en casa. No quisiera que vengan aquí sin preparación, como si el mero entrar en la asamblea fuera suficiente. Deseo ansiosamente verlos venir con corazones preparados, con apetitos anhelantes, con aspiraciones santas. Traiga sus arpas con ustedes ya afinadas. Prepárense para la santa convocación. Aparten y guarden su ofrenda, preparen su canción, eleven su corazón. Sí, y además de los domingos hay ciertos otros tiempos con nosotros cuando somos especialmente llamados a encontrarnos con nuestro Dios. No guardamos días santos por el almanaque, pero tenemos días santos asignados a nosotros por la providencia y por el Espíritu Santo. Me refiero a que hay temporadas santificadas por memorias santas o por circunstancias presentes cuando la tristeza y el gozo, la tierra y el cielo, todo afuera y adentro nos traen un llamado tanto fuerte como dulce: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces apartamos un tiempo especial. La hora es consagrada a la comunión secreta. Dios ha reclamado su porción del día y nosotros la guardamos sagradamente entrando en nuestro aposento y cerrando la puerta. Las mociones internas del Espíritu Santo frecuentemente nos llaman a la soledad. No seamos lentos en seguir el bendito mandato. La voz del amado nos invita a su banquete de vino. Él nos atrae a las cámaras secretas donde el amor divino es revelado. Él nos pide que nos paremos en la hendidura de la roca mientras la gloria de la deidad pasa. En tales temporadas felices, y espero que no sean infrecuentes con nosotros, las trompetas de plata del jubileo resuenan a través de nuestras almas las notas: prepárate para encontrarte con tu Dios, y entonces nuestro lema es: levántate y vete a los lechos de especias, al huerto de los ganados, donde el amado se revelará a sí mismo y nos dará una audiencia con el Rey. Una vez más, estas palabras, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, no tienen un significado sombrío para algunos de mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes, aun cuando les adjuntamos el sentido del creyente encontrándose con Dios en un estado desencarnado. Los cristianos, especialmente cuando envejecen, deben escuchar a menudo al ángel susurrar: prepárate para encontrarte con tu Dios. Del proceso inevitable de deterioro que tiene lugar en el cuerpo, del fallo de la vista, el temblor de las extremidades y las canas, deben venir voces tenues y tiernas, todas diciendo: prepárate para encontrarte con tu Dios.
La tienda está siendo desmontada. La cuerda se afloja, la estaca de la tienda ya no se aferra a la tierra. Pronto debe enrollarse la lona y guardarse. Pero ustedes tienen una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Miren hacia arriba entonces y prepárense para morar allí. Preparen su espíritu no para ser desnudado, sino para ser revestido de aquella su habitación que es del cielo. Mis ancianos hermanos y hermanas, puedo imaginar cómo es con ustedes. Los queridos amigos que han sido los compañeros de su infancia y su madurez parten antes que ustedes, y mientras alzan su feliz vuelo a la tierra de los vivientes, miran hacia atrás y dicen: prepárense para seguirnos. Ni están ustedes en absoluto afligidos ante tal invitación, más bien a veces se sienten impacientes por el tiempo dichoso, cuando puedan unirse a esa nube de palomas que vuelan a esas ventanas eternas y encontrar sus lugares de descanso con el bien amado. Amigos, reuniéndose en el santuario superior les hacen señas a ustedes cuyos años son 70, y sienten las atracciones de su bendita sociedad en domingos felices cuando la atmósfera de sus almas es clara y el sol de justicia brilla con poder. Ustedes habitan en la tierra de Beula y contemplan tan vividamente la Nueva Jerusalén y a su Señor real, que como si un ángel hablara escuchan el sonido: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. A menudo, cuando el himno se eleva al cielo, sienten como si pudieran montarse en él y pasar a través de la puerta de perla. En la santa mesa de la cena, cuán fuerte es el llamado a subir más alto a la gloria excelente. Joven como soy y atado a la tierra, incluso para mí, la mesa de la comunión me ha hecho soltar mi cable, desplegar mis velas y anhelar ese último viaje que hará de este mundo una orilla extranjera y la tierra de gloria al puerto de nuestros espíritus. Ciertamente, mis hermanos ancianos, debe ser mucho más así con ustedes que tienen tantos amigos al otro lado del agua, tantos de sus mejores amados al otro lado del Jordán. Su fuerza de experiencia y su debilidad de cuerpo deben ambas tender a dar frecuencia al mensaje. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Para ustedes las noticias son felices. Ustedes son exiliados y anhelan el hogar, son niños en la escuela y suspiran por la casa de su padre. Pero ahora debo pasar a notar que esas palabras no siempre tienen ese dulce repique de campanas de plata. Son palabras de precaución para la vasta mayoría de los hombres. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ay, ¿cuántos de ustedes a quienes hablo ahora no están preparados? Me duele pensar en ello. Mientras estaba sentado anoche alrededor de las 8, revolviendo en mi mente un tema para el discurso de esta hora, hubo un golpe en mi puerta y fui urgentemente rogado por un padre para apresurarme al lecho de muerte de su querida niña. Yo necesitaba mucho mi tiempo para la preparación, pero como la querida estaba en tal caso y había sido por mucho tiempo una oyente constante de la palabra en este tabernáculo, sentí que era mi deber ir, pudiera preparar un sermón o no. Me alegré de escuchar el testimonio de aquella enferma. Ella me dijo, con lo que temo fue su último aliento, que no estaba completamente segura de su interés en Cristo, pero no me dejó espacio para dudar cuando entre paroxismos y convulsiones dijo: sé que amo a Jesús y eso es todo lo que sé. Sí, y pensé que es todo lo que quiero saber. Si cualquiera de nosotros siempre sabe que ama al Salvador, ¿qué más requiere de testimonios en cuanto a su estado? Pero mi mente estaba muy oprimida entonces, como lo está ahora con el pensamiento de que tantos de ustedes no están preparados para morir en absoluto. Veo mis sermones en habitaciones de enfermos a menudo y llego a pensar en predicar sermones bajo una luz diferente de lo que muchos hacen. Trataré de predicar sermones que se adapten a sus horas más solemnes y a las circunstancias más serias. Gustosamente entregaría sermones que rondaran sus lechos de enfermos y los acusaran a menos que cedan a sus persuasiones. Y crean en Jesús cuando ustedes yazcan en las fronteras del mundo espiritual. Considerarán que toda frivolidad religiosa es una burla cruel, así que permítanme decirles afectuosamente pero muy seriamente a ustedes: prepárense para encontrarse con su Dios,
porque temo que muchos de ustedes están bastante desprevenidos. Ustedes han visto a otros morir. Ellos les predican desde sus tumbas y dicen: así al polvo debes venir tú también, amigo mío. Estate listo, porque a la hora que no pienses el Hijo del Hombre vendrá por ti. Ustedes han tenido enfermedades en su propio cuerpo. No son ahora el hombre fuerte que una vez fueron. Ya han pasado por muchos peligros. ¿Qué son todas estas sino voces del Dios de misericordia diciendo: meditad sobre vuestros caminos? Ustedes no son tan simplones como para pensar que nunca morirán. Saben que lo harán. Tampoco son tan insensatos como para pensar que cuando mueran su muerte será la de un caballo o un perro. Saben que hay un más allá y un estado de ser en el cual los hombres serán juzgados según las obras que hayan hecho en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Permítame, por tanto, presionar sobre su serio recuerdo y su intensa consideración en este momento presente. La exhortación del texto: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Una vez más, permítame decir que este sonido, tal como lo he puesto ahora, tiene poca melodía en él. Será escuchado muy pronto en oídos impíos como una citación perentoria, y entonces no habrá música en él, sino un ruido horrible que ahuyentará toda esperanza. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esa citación vendrá en cada uno de ustedes, gente inconversa, y cuando venga no admitirá aplazamiento. Llamen al cirujano más sabio o al médico más consumado, y él no puede posponer por una hora la ejecución de la orden de muerte de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Significará en tal tiempo y tal hora y en tal momento el espíritu debe volver a Dios que lo dio. No habrá evasión de esa citación. No habrá posibilidad entonces de que un sustituto muera en su lugar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vendrá a usted, mi oyente, más allá de toda duda. Oh, cómo deseo que estuvieran preparados para ello. Ciertamente deben encontrarse con su Dios, a quien han olvidado todos estos años, su Creador cuyos derechos han ignorado, su Preservador a quien no han rendido ningún tipo de recompensa, su Rey cuyo nombre puede ser que hayan blasfemado. Ustedes han negado su existencia, pero se encontrarán con Él. Han vivido en abierta rebelión contra sus justas leyes, pero ciertamente se encontrarán con Él. Ninguna excepción será posible, ante su tribunal deben comparecer. Preparados o no preparados al sonido de la trompeta de resurrección, deben aparecer en su estrado. Ninguna palabra mía, por terrible que pueda ser, puede por ninguna posibilidad igualar el horror que el juicio venidero y la ira que será medida causarán al corazón no regenerado. A veces somos acusados, mis hermanos, de usar lenguaje demasiado duro, demasiado espantoso, demasiado alarmante con respecto al mundo venidero. Pero no cambiaremos pronto nuestra nota, porque creemos solemnemente que si pudiéramos hablar rayos y cada mirada nuestra fuera un relámpago, y si nuestros ojos derramaran sangre en lugar de lágrimas, en ningún tono, palabra, gesto o semejanza de pavor podría exagerar la terrible condición de un alma que ha rechazado el Evangelio y es entregada a la justicia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden sus propias palabras, entiendan ahora esto: los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Salmo 50, 22. Ciertos profetas de cosas nuevas se levantan entre nosotros, engañando al pueblo con pensamientos de que el juicio venidero no será terrible, sino que terminará en sueño eterno. En su secreto no entra mi alma. Debo hablar la verdad del Maestro y las palabras del Maestro. Oh ustedes impíos, su castigo no terminará porque él lo ha dicho. E irán estos al castigo eterno. Sus miserias no tendrán cese porque el que no puede mentir declara:
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De los labios de Jesús en el día del juicio recibirán la sentencia de una bendición eterna o de un castigo eterno y ninguna otra. Que Dios conceda que no se atrevan a pecar bajo la noción de que su pecado es una mera insignificancia, pues tanto ustedes como Él pronto dejarán de ser. La naturaleza misma les enseña que su alma existirá para siempre. Oh, no la conviertan en una ruina para siempre. No traigan sobre sí mismos eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así han hecho sonar los cambios en los tonos de estas palabras y las dejo con ustedes. En segundo lugar, y muy brevemente, hay noticias pesadas en estas palabras. Noticias pesadas para los impíos porque así dicen: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Desearía poder tomar a cada incrédulo aquí, a cada hombre y mujer, cuyo corazón no está bien con Dios, y hablarles personalmente, tal como antiguamente el profeta habló a la esposa de Jeroboam y dijo: tengo noticias pesadas para ti, de parte de Jehová. Así les hablaría: tengo noticias pesadas, amigos inconversos, de parte del Señor para ustedes. Y las noticias son estas: ustedes tendrán dentro de poco que encontrarse con su Dios. Escuchen las palabras: encuentro de tu Dios. Ustedes han pasado por algún medio a través de este mundo sin encontrarse con Él. Él está en todas partes, pero se las han arreglado para no verlo. Él los ha alimentado y en Él han vivido y se han movido y tenido su ser. Pero han ideado aturdirse tanto a sí mismos que nunca lo han percibido aún. Lo percibirán pronto. Cuando la carne caiga de su espíritu, su alma desencarnada verá sin estos ojos mucho más claramente de lo que lo hace ahora, porque comenzarán a ver el mundo espiritual que ahora está en oculto para ustedes, y principal y primeramente se encontrarán con su Dios. Ahora dicen en su corazón: no hay Dios, porque el pensamiento de Dios es objetable para ustedes. No podrían pecar como lo hacen si recordaran que el ojo que todo lo ve está en la habitación. No, está en su corazón mismo. Recuerden que no podrán pronto sacudirse el pensamiento de Dios, porque se encontrarán con Él cara a cara. No el pensamiento de Dios solamente, sino el ser real de Dios los confrontará en su hora de muerte. Serán obligados a encontrarse con Él. Será un encuentro cercano, no como si Él los mirara de lejos. Ustedes lo examinarán desde una distancia, sino que se encontrarán con Él de tal manera que toda la gloria de su majestad operará sobre ustedes como el fuego que devora la hojarasca, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Su santidad se convertirá en ira contra su pecado, no ira atesorada y removida lejos, sino ira que se acerca a ustedes para consumirlos. Será un encuentro inevitable del cual no podrán escapar. De su prójimo, a quien no desean ver, se retiran fácilmente, pero no pueden escapar de Dios. Los rayos del sol de la mañana no podrían llevarlos tan rápido como la diestra del Señor puede moverse. Las partes más extremas del mar no pueden ocultarlos. La noche será luz alrededor de ustedes. Ni las alturas del cielo ni las profundidades del infierno pueden ocultarlos de Él. Deben encontrarse cara a cara con su Dios, y debe ser un encuentro personal. Dios y ustedes se encontrarán como si estuvieran solos, Dios solo y ustedes solos. ¿Qué si hay ángeles? ¿Qué si hay 10,000 veces 10 millares de sus pecadores afines? Para ustedes virtualmente será la soledad misma. Deben encontrarse con su Dios. Ustedes, oh mi querido oyente, es una cosa triste que estos sean noticias pesadas para usted. Porque si fuera lo que debería ser, sería gozo para usted pensar que estará cerca de su Dios y morará en su abrazo. Pero inconverso como es, ningunas noticias pueden tener más horror en ellas que estas: que usted haga lo que quiera y endurezca su corazón como pueda, debe muy pronto confrontar a su Dios. Piensen un rato sobre quién es Él con el que tienen que encontrarse. Deben encontrarse con su Dios, es decir, a la justicia ofendida deben encontrar cuyas leyes han quebrantado, cuyos castigos han ridiculizado. A la justicia justamente indignada con su espada desenvainada deben confrontar. Deben encontrarse con su Dios, es decir,
deben ser examinados por la omnisciencia que no se ciega. Aquel que ha visto su corazón y leído sus pensamientos y anotado sus afectos y recordado sus palabras ociosas, ustedes deben encontrarse con él. Y al discernimiento infinito deben encontrar aquellos ojos que nunca fueron engañados, el Dios que verá a través de los velos de la hipocresía y todos los encubrimientos de la formalidad. No habrá forma de hacerse pasar por mejores de lo que son ante él. Deben encontrarse con aquel que los leerá, como un hombre lee un libro abierto ante sus ojos. Deben encontrarse con la santidad inmaculada. No siempre se han encontrado felices en la tierra cuando han estado con hombres santos. No podrían actuar según sus impulsos naturales en su presencia. Ellos eran un freno para ustedes. Pero el Dios infinitamente santo, ¿qué debe ser encontrarse con él? ¿Será tal entrevista para un pecador encontrarse con él, 3 veces santo como para la escoria encontrarse con el fuego del refinador o a la hojarasca con la llama? Tendrán además que encontrarse con la misericordia insultada, y tal vez este será el encuentro más terrible de todos, cuando su conciencia les recuerda que fueran invitados a arrepentirse, se les instó a aferrarse a Cristo, que se les pidió honestamente que fueran salvos, pero endurecieron su servicio y no quisieron ser persuadidos. Oh pecador, por tanto como Dios es paciente con usted ahora, por tanto estará enojado con usted entonces. Aquellos que menosprecian las advertencias de su divina gracia sentirán los terrores de su ira. Para nadie será tan duro encontrarse con Dios en justicia como para aquellos que no quisieron encontrarse con Él en gracia. La venganza toma el lugar de la misericordia menospreciada. Dios conceda que nunca sepan lo que es encontrarse con el amor insultado, la misericordia rechazada y la ternura convertida en ira. Oh pecador, si tiene que encontrarse con su Dios tal como es ahora, ¿lo encontrará verdad eterna? Cumpliendo cada palabra amenazante de su ley y evangelio. Cada palabra negra que está en este libro se cumplirá sobre su cabeza y cada sílaba terrible será verificada en sus lomos y en su corazón. Recuerden también que se encontrarán con aquel que tiene poder omnipotente, contra quien pueden contender más que el humo contra el viento, contra quien no pueden contender más que el humo contra el viento o el combustible contra el horno. Sabrán entonces cómo Dios puede castigar y lo encontrarán, no un Dios débil y tembloroso, sino un Dios omnipotente, ejerciendo su poder para destruir a sus adversarios que se han atrevido a saltar contra su majestad. Así he puesto unos pocos pensamientos juntos en un lenguaje muy débil. Lo confieso, pero deberían por sí mismos, aparte de meras palabras, tener poder con ustedes. Ruego a Dios el Espíritu Santo que usted, querido oyente, se prepare para encontrarse con su Dios. Usted ve con quién es que tiene que encontrarse y lo que será encontrarse con Él. Que Dios le haga estar preparado para lo que debe ocurrir. El último punto es este. Aquí hay un precepto de peso. Prepárate para el encuentro con Dios. ¿Cómo puede un hombre estar preparado para encontrarse con Dios en el texto? Hay una alusión a prepararse para la batalla, pero ninguno de ustedes desearía contender con Dios en el más allá. ¿Quién es el que piensa que con 1000 puede encontrarse con uno que viene contra él con una hueste innumerable de 10,000 veces 10,000? Oh rebelde, la guerra es inútil, deponga sus armas. Sería peor que locura soñar con un contenedor con Dios. Sométase porque la resistencia es vana. Mucho mejor es prepararse para encontrarse con Dios como pecadores. Estamos hoy como prisioneros que esperan su fecha en la corte. Ya ha llegado la noticia de que el juez está listo y nosotros los prisioneros hemos de prepararnos para encontrarnos con él. Tarde o temprano debe ser la suerte de todos nosotros venir ante el juez. Ahora, hermanos, ¿cuál es la manera correcta de prepararse para encontrarse con un juez? Si alguno de ustedes puede alegar no culpable, su preparación está hecha. Pero no hay un solo hombre entre nosotros que se atreva a pensar en eso. Hemos pecado gran Dios y confesaremos el pecado. ¿Qué preparación entonces podemos hacer?
Supongamos que nos sentamos e investigamos nuestro caso. ¿Podemos alegar atenuantes? ¿Podemos instar excusas o mitigaciones o esperar escapar mediante promesas de mejora futura? Renunciemos al intento, mis hermanos. Nos hemos descarriado voluntaria y perversamente, y lo haremos de nuevo. No sirve de nada que levantemos ningún tipo de defensa que esté fundamentada en nosotros mismos. ¿Cómo entonces podemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Escuchen, hay un abogado y está escrito: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Enviemos por él. Nosotros, pobres prisioneros, yaciendo esperando en las celdas, enviemos por Jesús el Hijo de Dios, para ser nuestro intercesor y abogado. ¿Emprenderá él nuestra causa? Oh, que él abogara la causa de nuestras almas, que él abogara la causa de nuestras almas, y fuera nuestro árbitro para hablar con Dios en nuestro nombre. Sí, él aceptará el oficio, y será nuestro abogado porque él ha dicho: y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces apliquemos a él y digamos: Jesús emprende nuestro caso. ¿No harán esto? Oh, ruego a Dios que puedan, sentados en estas bancas, pueden contratar los servicios del gran abogado. Clamen en sus corazones: Hijo de David, emprende por mí, emprende mi caso. Bien, ahora suponiendo que lo hemos puesto todo en sus manos y aquel que es llamado admirable es recibido como nuestro consejero para abogar por nosotros, ¿qué es lo siguiente que se debe hacer? Primero, Él nos pide que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Dios, tomando de inmediato nuestra verdadera posición como pecadores. Declarémonos culpables. Hagamos una confesión completa y penitente. No podemos ser salvos por Cristo a menos que hagamos como Él nos pide. La fe solo es real cuando es obediente. Una de las primeras exhortaciones del Evangelio que Jesús nos da es esta: que confesemos nuestros pecados. O que podamos honestamente declararnos culpables porque nuestra iniquidad nos mira a la cara, y deberíamos de todo corazón hacer reconocimiento de ella, porque es una cosa mala y amarga, y nos ha causado un daño lamentable. Oh gran consejero, si tú nos pides declararnos culpables, lo haremos con muchas lágrimas y con corazones quebrantados. Confesamos de toda nuestra esperanza que toda esta debe yacer en la misericordia divina, porque no tenemos mérito. Perdidos y desechados, clamamos: ten misericordia de nosotros, miserables pecadores. ¿Pero qué sigue? Pues entonces el gran consejero presentará un alegato por nosotros que impedirá toda acción adicional contra nosotros. Aunque hemos confesado que somos culpables, él sabe cómo ante el gran tribunal abogar un argumento legal para la eliminación de todo castigo. ¿Y qué alega él? Aquí está su argumento: Padre mío, dice él, yo estuve antiguamente en el lugar de estos que han encomendado su caso a mis manos y que se declaran culpables ante tu tribunal. Yo sufrí por sus pecados. Yo soporté para que ellos nunca soportaran tu justa ira. Yo satisfacé tu ley en su nombre. Yo reclamo, Padre mío, que ellos salgan libres. La majestad infinita admite el alegato, oh hermanos y hermanas, y su caso está en las manos de Cristo y confiesa su culpa. ¿No ven cómo Él los libera para que puedan estar preparados para encontrarse con su Dios? Porque puede alegar la sangre de Jesús, la expiación del gran sustituto de los pecadores, y cubiertos con esa situación, pueden permanecer aceptos en el amado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero no han escuchado al consejero hasta el final todavía, porque mientras él continúa hablando ante la majestad infinita, él alega: Padre mío, yo obedecí la ley en nombre de ellos. Yo la guardé en sus mismas jotas y tildes. Yo la hice honorable y ahora la justicia que logré se la he traspasado a ellos, porque todo lo que soy es de ellos. Mi justicia es justicia y ellos permanecerán aceptos en el amado. El gran juez de todos admite el hecho y recibe en su seno y en su gloria a las pobres almas que habían pecado y se declararon culpables,
pero a quienes ahora les es imputada la justicia de Jesucristo y son justificadas por la fe que es en Él, todas sus iniquidades son borradas. ¿No ven, queridos amigos, lo que es estar preparados para encontrarse con Dios? Porque ahora tenemos un buen caso, ahora no tememos a la última sesión del tribunal. Nuestro caso está en las manos de un bendito abogado cuya defensa debe prevalecer. Todo lo que ustedes y yo tenemos que hacer ahora es demostrar con nuestras acciones que realmente hemos creído en Cristo. Sigamos adelante para justificar nuestra fe, sí. De hecho, nuestra fe nos ha justificado. Demostremos la sinceridad de nuestra confianza en Cristo por la santidad de nuestras vidas, por la consagración de esas vidas a su honor y gloria. Despertemos todos nuestros poderes y pasiones para que podamos convertirnos en sus siervos en la mayor medida y con la energía humana, viviendo, laborando, trabajando para Cristo, porque Él ha emprendido nuestro caso y nos salvará al final. Así, he puesto ante ustedes lo que es estar preparados para encontrarse con Dios, con la esperanza de que muchos aquí se preparen para encontrarse con Él. Y ahora, permítanme recordarles que el tema del cual he hablado esta mañana puede tener un interés mucho más cercano para algunos de ustedes de lo que imaginan. Tiene un interés muy cercano para cada uno de nosotros. Es solo cuestión de tiempo y todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal divino. Pero hay algunos para quienes puede tener una relación peculiarmente cercana. Como acabo de decirles, yo no seleccioné este tema, no tenía idea de predicar sobre él. El tema me seleccionó a mí. Fui arrastrado a esta presente línea de pensamiento. Soy un hombre forzado en este servicio. Las necesidades de esa joven enferma me obligaron a este tema. ¿Por qué este arreglo especial? Creo que la razón es porque hay algunos aquí esta mañana que están recibiendo ahora la última advertencia que tendrán jamás. Estoy solemnemente persuadido de que no tengo entre mis oyentes y lectores a algunos para quienes esta débil palabra mía no es otra cosa que una saeta del arco del Dios Todopoderoso. Para otros es un mensaje final de misericordia, y si esto no los golpea, los hiere y los lleva a Cristo, nada lo hará jamás. Desde este día en adelante no sentirán más movimientos de conciencia ni contiendas del espíritu. Tal vez antes de que suene la campana del próximo domingo, algunos de ustedes que ahora escuchan mi voz estarán en la tierra de los espíritus y habrán pasado la prueba solemne, pesados en balanza y hallados faltos. Si es así, y será difícil para cualquier hombre aquí profetizar que no será así, pues donde varios miles están reunidos, las mismas probabilidades de moralidad, como las llaman los hombres, nos hacen temerlo. El hecho de que este tema me haya sido impuesto me hace sentir como si un impulso profético hubiera en él. Entonces, si es así, usted y yo, quien quiera que sea usted destinado a la muerte esta semana, estamos en una relación peculiar el uno con el otro. Puede que esté mirando directamente a esos ojos que nunca me mirarán de nuevo hasta que nos encontremos en el tribunal del juicio, y si no soy fiel a su alma, usted puede levantarse en medio de esa multitud y decir: entré por casualidad en este tabernáculo y lo escuché a usted. Pero usted jugó con su tema, no fue serio, y por eso me perdí. Así que entonces seré serio. Les conjuro por el Dios viviente, escapen de la ira venidera. Vive Jehová, que apenas hay un paso entre ustedes y la muerte. Escapen por su vida, no miren tras ustedes. Vuelvan toda su alma a Jesús. Un Salvador crucificado espera a un pecador perdido, dispuesto a recibirlo ahora. Ahora no podrán mirarme a la cara en el próximo mundo y decir que no les hablé seriamente, o que la mirada que intercambiamos en ese momento pueda ser sucedida en ese día tremendo por una mirada de reconocimiento en la cual habrá las suaves emociones de gratitud y afecto, mientras ustedes y yo nos digamos el uno al otro allí: bendito sea Dios que nos encontramos en ese domingo santificado, porque ahora nos encontraremos para siempre ante el trono de el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios los bendiga a cada uno de ustedes ricamente por causa de Jesús. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios.
Este sermón fue predicado el domingo por la mañana 27 de marzo de 1870 por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós capítulo 4 y versículo 12.